Estamos en el Evangelio de Marcos, estos últimos capítulos 14, 15 y 16 nos hablan de ese camino de Jesús hacia la cruz, pero también nos habla de lo que su pasión, ¿verdad? Su padecimiento y su gloriosa resurrección. Ya son los últimos 3 capítulos de Marcos. Si recordamos, tenemos algo de estructura. El capítulo 13 nos hablaba de algunos eventos que el Señor Jesús le declaró a su iglesia que iban a acontecer en el futuro. Y nos vimos allí representados como la iglesia, y nuestro labor, o lo que teníamos que estar haciendo, era velando y orando, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, estar despiertos, porque los tiempos pues no son, podría decirse, no estamos en el fin, estamos en un caminar hacia el fin, como dolores de parto, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir entrando en ese final, y sin preocuparnos vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios como Él quiere que la hagamos. Y lo que vamos a ver hoy en este pasaje es la preparación del Señor Jesús antes de que, o los eventos que ocurrieron antes de que el Señor Jesús fuera atrapado, capturado o entregado, traicionado, como quieran. Esos eventos, ¿qué sucedió antes de? Vamos a dividirlo en tres etapas. ¿Qué sucedió antes de que lo atraparan? ¿Qué sucedió cuando fueron los juicios de él? Y luego la misión gloriosa para la iglesia. Esos son los últimos 3 capítulos que van a estar entrelazados. Pero aquí vamos a estar viendo capítulo 14 del 1 al 42. El Señor Jesucristo sabía perfectamente, Él sabía perfectamente lo que Él le acontecería. Eran horas muy difíciles para Él. En cuanto a sus relaciones humanas, Jesús experimentó algo que quizá a veces nosotros experimentamos: traición. Uno de sus discípulos lo traicionaría. Y qué difícil, ¿verdad? Uno que caminó con él, comió con él, vio todo, le iba a traicionar. Y él le tuvo que enfrentar en un lugar muy íntimo, en una cena. Lo enfrentó, no lo expuso, pero lo enfrentó. Eso debía ser un golpe duro para él, ¿verdad? Alguien a quien él amó, igual que a los otros, le traiciona. También vemos o vamos a ver en ese momento, Jesús va a experimentar mucha angustia. Y una angustia así como cuando usted tiene miedo, terror, pavor. Ese tipo de angustia estaba experimentando el Señor Jesucristo en Getsemaní. Dice que estaba tan triste, tal tristeza, que podía hasta morir de esa tristeza. Piensen por un momento eso, morir de tristeza. ¿Se puede morir de tristeza? Sí, dice que se puede morir de tristeza. Jesús estaba en esa condición, una condición de tal tristeza que aún hasta la muerte, él lo menciona, hasta la muerte. Eran momentos difíciles para él. Y en ese momento que él esperaba, pues como cualquiera de nosotros, en un momento difícil él espera el apoyo de todos los demás. Pues fue en ese momento que sus discípulos lo abandonan, ¿sí? Lo abandonaron. Él dijo, vamos a orar, y ellos se durmieron. Piensen en eso. Él pidió, vamos a orar, oren por mí, y los discípulos, cansados, se durmieron. Él estaba solo, por decirlo así, en sus relaciones humanas, pero no estaba solo realmente. Él estaba viviendo un momento difícil. Las palabras del Señor Jesús cuando dice, pasa de mí esta copa,
No la está diciendo como que un cliché, no, es algo real. Él está pidiendo a Dios que dice, tú que todo lo puedes, pasa de mí esta copa. Tú puedes cambiar esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tremenda situación que el hombre Jesús estaba viviendo. Estos eventos le prepararon para ir camino a la cruz. Así que en este contexto lo conocemos muy bien. Sabemos el pasaje en general, lo hemos escuchado tantas veces. Y vamos a ver en cada situación qué podemos aprender, qué el Señor Jesús o a través de Marco podemos aprender. Primero vamos a leer los versículos 1 y 2, que era lo que estaba sucediendo en ese momento. Capítulo 14, versículos 1 y 2. Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Así que su objetivo era atraparle por engaño y matarlo. Ese era su objetivo. Y que fuera antes de la Pascua. Así que estaban ellos muy atribulados de cómo iban a hacer eso. Ya no aguantaban más. Jesús sabía qué iba a suceder. Él sabía la situación que estaban viviendo en ese momento. Ellos que estaban planeando matarle, porque desde el capítulo 10 ya él había puesto firme su rostro hacia Jerusalén y sabía lo que le iba a suceder. Y todos sus discípulos iban con temor porque veían su rostro. Un hombre decidido, con el temor, igual como hombre, a padecer. Y todos iban con temor a vivir esa situación. Sí tengo, gracias. Ahora tengo 2. Amén. Bendiciones dobles. Déjame tomar agua. Así que quiero también repasar lo que aprendimos en el campamento. Y para los que no fueron, también esto va a ser de bendición. Así que voy a unir estas dos cosas. Esto me recuerda algo interesante, estos 2 versículos, lo que aprendimos en el campamento. La primera palabra que aprendimos en el campamento, ¿cuál fue? Distinción, ¿verdad? Y concluimos que esta palabra la podríamos aplicar. Si distinguimos a Cristo correctamente, es seguirle correctamente. Y estos líderes no habían distinguido correctamente a Cristo. Ellos pensaban de Jesús como un hombre cualquiera. Ellos también habían visto las señales, porque Jesús no la hizo en secreto, la hizo en público. Ellos habían visto señales, ellos habían visto milagros, ellos habían visto personas resucitar, vieron a Lázaro resucitar. Y con mayor razón lo querían matar porque había hecho ese gran milagro. Pero ellos no distinguieron o no pudieron percibir quién era Jesús. Ellos decidieron que era un hombre cualquiera. Pero dice, si distinguimos a Cristo correctamente, entonces lo seguiremos correctamente. Así que lo primero que vamos a leer son los versículos del 3 al 9. Leamos. Dice, pero están de él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y
haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Qué interesante, ¿verdad? Esta mujer pudo distinguir a Jesús correctamente. Eso significa que ella pudo reconocer quién era Jesús. En el campamento nos preguntamos: para usted, ¿quién es Jesucristo? El Cristo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor y Dios. Cuando distinguimos correctamente, podemos caminar y obrar correctamente. Las características descritas aquí por Jesús de lo que estaba haciendo esta mujer nos van a dar razones para entender que ella había distinguido a Jesús correctamente. Primero, buena obra me ha hecho. Ella hizo una buena obra. Una obra que para otros no exaltaba a Jesús, pero ella estaba exaltando a Cristo. Ella tiene un vaso de perfume muy costoso y lo quiebra y lo derrama sobre Cristo. A veces, cuando no entendemos a quién estamos sirviendo, entonces no le podemos dar lo mejor. Por eso ella es la mujer que dio lo mejor. La Escritura dice en 1 Corintios 10:31 que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos debe ser para glorificar el nombre de Dios. Y a veces no tenemos claro eso cuando no distinguimos correctamente quién es Jesucristo. Cuando nuestra vida no distingue a Dios como el Señor, el Salvador, lo máximo, a quien yo tengo que dar lo mejor, pues pongo mi mirada en otras cosas. Dios dice que ha preparado de antemano también muchas buenas obras para que nosotros andemos en ellas. En Efesios 2:10 dice esto. En segundo lugar, ella dio lo que pudo, dice el Señor. Pero lo que dio fue de gran valor, mucho valor, sin importar lo que dirían los demás. Porque a veces hacemos obras, hacemos cosas y estamos mirando qué van a decir los otros. Tenemos prejuicios sobre eso, pero ella no, ella dio algo de gran valor, mucho valor, y no le importó las consecuencias. David también nos enseña, busquemos en 2 Samuel 24:24, para David, ¿quién era Dios y cómo él lo quería exaltar? 2 Samuel 24:24. Dice: y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. El Señor, el dueño de la era, quería regalársela, y David dijo: no, no le daré a Dios algo que no me cueste. ¿Qué le damos a Dios? ¿Qué le ofrecemos a Dios? Lo mejor. Ya hemos visto, pues,
el versículo en la vez pasada, el versículo que dice que debemos dar a Dios o que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con nuestra alma, con nuestra mente. ¿Qué debemos dar a Dios? Todo, todo. En tercer lugar, cuando distinguimos bien a Cristo, nuestra obra o nuestras buenas obras trascenderán más allá de nosotros, porque son obras para la eternidad. Jesús declaró que ella había hecho algo que sería recordado. Cada vez que este evangelio sea predicado, esta mujer será recordada. Ella no buscaba fama, ella no buscaba gloria, ella hizo algo para glorificar a Cristo. Pero su buena obra trascendió más allá de ella. Y seguro, hoy estamos hablando de ella. Lo que dijo Jesús se cumplió. Donde este evangelio sea predicado, ella será exaltada por lo que hizo. Porque es de ejemplo para nosotros. Una mujer que dio todo y dio lo mejor que tenía. Porque ella pudo distinguir quién era Jesucristo. Ahora ustedes ven que Marcos no dice quién es esta mujer. Ustedes tienen que investigar quién es esta mujer. Allá saquen sus conclusiones. ¿Quién es esta mujer que pudo darle a Jesús todo? El discípulo verdadero obra buscando la gloria de Dios sin importar las consecuencias. Pregunto, ¿estamos viviendo como esta mujer, dando lo mejor que poseemos, amando a nuestro Señor y Salvador con todo lo que tenemos? Son preguntas para reflexionar. ¿Estamos buscando cuál es la voluntad de Dios para ponerla en práctica? Si hemos distinguido correctamente a Cristo, entregaremos al Señor todo lo que es de valor, todo lo que es de valor para nosotros, para su servicio, para su gloria, para que Él sea exaltado. Esto me recuerda también al joven rico. Tenía todo, parece que todo estaba bien en él. Pero el Señor Jesús le dijo, te falta solo una cosita te falta. Entrega todo tu dinero a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Puso en la balanza de su corazón, ¿quién soy yo para ti? Dinero, Jesús. ¿Quién soy yo para ti? Y él se puso muy triste, porque era muy rico. Muy rico. Así que eso me da la segunda palabra que aprendimos en el campamento. Código D. El campamento código D. La segunda palabra fue desarrollo. Y la frase conclusiva fue desarrollar o hacer o crecer en la fe en Cristo nos lleva a morir en nuestro ego. ¿Sí? Crecer en fe en Cristo nos va a llevar a morir a nuestro ego. Y comenzaremos a entender el poder de Dios a través de mí o de ti. Así que habían algunas frases allí que nos reafirman esto. El llamado de Jesús es llevar los frutos de su reino. Ese es el llamado de Dios. Él nos llama a llevar frutos de su reino, no de este mundo. No se enfoca en las cosas de este mundo. Es un llamado donde es necesario morir para dar vida a otros. Llamado difícil, ¿verdad? Nadie es discípulo cuando se ata a su necio deseo por lo material. Eso es lo que le pasó al joven rico. Nadie puede seguir a Cristo si ata su deseo a lo material.
a esta vida, a lo físico. El cristianismo verdadero no es para gozarlo. Uno se queda pensando, wow, no es para gozarlo, es para darlo, para compartirlo. Si nos quedamos gozando nada más el cristianismo, no hacemos nada, nada más lo gozamos. Pero Dios quiere que nosotros vivamos para darlo. Así que es necesario morir. Me acuerdo de esta canción. Es necesario morir para dar el evangelio. Sigamos leyendo entonces la escritura, versículos 10 al 21. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Wow, duro, palabras duras. ¿Quién estaba escuchando eso? Judas estaba escuchándolo. Todo esto se lo dijo a él, pero no lo hizo directo, porque si no lo matan ahí mismo. Ahí mismo lo acaban. Él no lo entregó, él solo lo dijo, lo declaró y lo enfrentó allí. Todavía Judas no podía distinguir a Jesús, el hombre que solo se aprovechó. Judas es uno de los 12. Él caminó con Jesús, fue testigo de muchos milagros, escuchó cada una de sus enseñanzas. Vio lo sobrenatural y especial que era Jesús, igual que sus amigos. Pero él no pudo distinguirlo. Al no reconocer quién es Jesús, su objetivo siempre fue sacar provecho. Y su mayor provecho, su mayor ganancia la obtuvo entregando a Jesús. Este hombre representa a todos los que quieren usar el evangelio para su provecho, para su ganancia, y su fin es perdición. Son aquellos que solo se aman a sí mismos. Pablo nos advierte que van a venir hombres así. En 2 de Timoteo, busquemos segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días, quizá en estos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Wow, descripción clara de Pablo. Casi que describió a Judas, ¿verdad? Lo describió totalmente, amador de sí mismo. Pero llama la atención que dice, tendrán apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Parece que son creyentes, parece que son cristianos, pero en su corazón solo quieren aprovecharse, sacar provecho. Pregunto, ¿los cristianos recibimos beneficios por ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Estamos solo recibiendo bendiciones de Dios y no estamos bendiciendo a otros? Podríamos caer en el caso de Judas. ¿Por qué? Porque solo recibimos bendiciones. Somos hijos de Dios, somos salvos, vamos a ir al cielo. Solo estamos aprovechándonos del evangelio. Pero Dios quiere que también sirvamos a otros. El evangelio del reino es para darlo. Y no se puede dar con una vida que responde al ego. Solo quiero. Me beneficia ser cristiano, pero no quiero dar. Pensé en muchas cosas negativas que decir, pero dije, no voy a decir ninguna de esas cosas negativas. No es bueno decir cosas negativas. Es necesario morir al yo. Busquemos Marcos 8, aquí mismo, en Marcos, capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No podemos sacar provecho del evangelio y solo sacar provecho. ¿Podemos experimentar provecho en el evangelio? Claro que sí. Y que no gozamos de la hermandad, de la coinonía, de tener hermanos de verdad, no hermanos falsos, sino verdaderos hermanos aquí. ¿Cómo gozamos de eso? Pero ¿a qué estamos dispuestos? A dar, a servir. En tercer lugar, vemos a otro hombre en estos eventos que sucedieron antes de que Jesús fuera capturado. El hombre que confió en sus fuerzas. Leamos el versículo 22 al 31. Y mientras comían, Jesús tomó, después que terminaron, Jesús terminó de decirles estas palabras de que alguien estaba en medio de ellos. Marcos no nos registra nada aquí. ¿Qué pasó? No dice nada, pero Judas salió. En ese momento Judas se fue. En otros evangelios sí se registra que él le dijo, lo que tienes que hacer, ve y hazlo pronto. Así que aquí no está registrado, así que inicia la cena. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo. Y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos. Y les dijo, este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos
os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Le siguieron la corriente, parece. Wow, qué escena. El hombre que confió en sus fuerzas, luego de haber recibido la traición de Judas y de haber enfrentado a Judas ahí en ese cuarto, en esa cena íntima. La cena es un aspecto íntimo. Con tu familia tú cenas, con tus amigos tú los invitas a comer. Él ahí tuvo que enfrentar a Judas. Entonces, luego que Judas sale, realiza algo conmemorativo, nosotros lo celebramos, es la Cena del Señor. La institución de la Cena del Señor, donde Él pone el pan y el vino y le da una simbología a esto. Y dice, este es mi cuerpo que va a ser entregado, un sacrificio, así como lo hacían en antaño los sacerdotes y sacrificaban el cordero. Él dice, esto es mi cuerpo que va a ser sacrificado. Y esta es mi sangre, el vino, que va a ser derramada por muchos, derramada para salvar a muchos. Y recuerda a Juan cuando vio a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No como lo hacían los animales sacrificados en el Antiguo Testamento, que solo cubrían el pecado. Siempre que sacrificaban un animal, el pecado era cubierto por la sangre del cordero. Pero este cordero era especial, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que podía hacerlo, Jesucristo, el Cristo. El Rey de Reyes se convertiría en siervo. Él establece su nuevo pacto con toda la humanidad a través de su sangre y de su cuerpo. Así aprendimos en el campamento Marcos 10:45, ¿verdad? Ustedes se lo saben de memoria, pero aprendámonos. Marcos 10:45. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre, sino y para dar en rescate muchos. Amén. Que tengamos eso claro, muy claro. Dice que luego que instituyó este pacto con sus discípulos, salieron. Dice que cantaron un himno. Cantaron himnos. Un himno de victoria. ¿Cuál cree que habrán cantado? El de Moisés, el himno de victoria de Moisés. Cantaron el Salmo 118. ¿Qué dice el Salmo 118? Se exalta el nombre de Dios. Salmo 118. Dice que era que tradicionalmente se cantaba. Nosotros lo cantamos acá, ¿verdad? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Dígalo ahora a la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Amén. Es un himno de victoria. ¿Qué dice? Para siempre es su misericordia. El pacto, la sangre, el perdón de Dios, para siempre es su misericordia. Después que salen cantando ese himno, entonces le dice una noticia muy triste. Muy triste. Dan ahora los que son, ¿verdad? Los 11, porque
otro se había ido. Y están los 11 y le dice, ustedes me van a abandonar. Wow. Imagínense ustedes allí caminando con el Señor contentos, después de haber cantado ese himno de victoria. Y Jesús le dice, ustedes todos me van a abandonar. Todos van a caer. Me van a negar. Todos me van a negar. Van a huir. Claro, momentáneamente, pero van a huir. Es un golpe duro, ¿verdad? Algo difícil, una situación difícil. Pero este hombre que confió en su fuerza, habiendo Jesús citado la Escritura, diciendo, la Escritura lo dice así, que van a negarme, él dice, pues yo no. Wow, Señor Pedro, tremendo, ¿verdad? Como siempre, el Señor Pedro estaba en sus fuerzas. Pero ¿saben qué? Este hombre había distinguido correctamente a Jesucristo, ¿sí o no? Sí, él fue que dijo, tú eres el Cristo de Dios. Así que no estaba equivocado quién era él. Y él con su entusiasmo y su gozo, él quería servirle a Dios. Pero él estaba en la D de desarrollo. Estaba creciendo y él tenía una idea, un poco vaga, pero una idea de cómo era que se servía al Señor. ¿Cómo él quería servirle? Con sus fuerzas. Así él quería servirle, pero Jesús quería enseñarle a sus discípulos que así no se sirve al Señor. El rey que tenía todo el poder para llamar a las legiones de ángeles y salvarlo y rescatarlo, decidió entregar voluntariamente su vida, porque él no vino a servirse, él vino a servir y a dar su vida por muchos. Él quería enseñarle a Pedro y a los 11 que no era de la forma que ellos pensaban que servirían a Dios, dando su vida en una batalla y matando a otros. Así no es, Pedro. Así no funciona. Solo es entregando su vida. Estaba un poco equivocado Pedro. Iba a enfrentar la corrección, porque es un discípulo amado de Dios. Iba a recibir una corrección. El verdadero discípulo siempre busca glorificar al Padre, pero según la voluntad de Dios. El verdadero discípulo no busca hacer la voluntad de Dios a su manera, sino a la manera de Dios. Y la única manera de dar la vida a otros es dando la vida. Morir al yo, morir a mí, morir a nuestro ego, negarnos a nosotros mismos. Esto nos habla entonces de identificar a Cristo y seguir su causa. ¿Cuál era la causa de Jesús? Pedro pensó que la causa era a través de la violencia. Pero más tarde en su vida entendió que era necesario entregar la vida por Cristo y en servicio a otros. Jesús nunca levantó un grupo de sediciosos, nunca armó gente y dijo, peleen hasta la muerte por mí. Así que cualquier movimiento que hable de guerra para matar a otros no es del Señor Jesús. Él nunca enseñó eso. A sus 12 no se lo enseñó. Eso no es cristianismo. Guerrear para el Señor, eso no es cristianismo. El Señor nos enseñó a morir por Él. Es la única forma de glorificar al Padre. Así que la tercera palabra que aprendimos en el campamento fue
dedicación. Y concluimos que para dedicarte como seguidor de Cristo es necesario conocer y seguir su causa. Es necesario conocer la causa de Jesús. Esta es la meta del discípulo, ser una persona según Jesús, según Cristo. Jesús nos invita a no ser religiosos. Él nos invita a formarnos, a crecer. Seguir a Cristo es una capacitación continua. No terminamos de aprender. Todos los días enfrentamos nuevos retos, enfrentamos como nuevas glorias. Se trata de decidir por su causa, andar con Él en el camino de la vida, en el hogar, en la escuela, en el trabajo. La cuarta persona que aparece en este pasaje es el hombre que se rindió a la voluntad de Dios. Versículos 32 al 42. Ustedes saben quién es ese hombre, ya lo leímos. Es el Señor Jesucristo. Fue el momento más angustioso de su vida terrenal. Él sabía perfectamente lo que iba a sufrir, los dolores físicos y espirituales que iba a experimentar. El pecado de la humanidad iba a caer sobre él. Iba a ser la vergüenza del mundo, desfigurado. Cuando dice la Escritura que desfigurado, que ya ni su rostro era como el de él, sino que había sido desfigurado de los golpes. ¿Quién humanamente puede decir, sí, yo voy a enfrentar eso? Saber que te van a desfigurar, que te van a torturar, que te van a latigar. Quizá Mel Gibson hizo tan crudo eso que algunos se escandalizaban de lo que veían. Él trató de hacerlo más parecido, y no creo que haya sido totalmente parecido. Y a nosotros nos escandalizó ver tanta sangre y ver cómo era despedazado. Qué escena difícil iba a vivir el Señor Jesús. No era fácil. Y Él va donde el Padre porque viene a enfrentar una hora terrible para su vida. Algo terrible. Y le piden oración. Es una oración sincera. Padre, tú todo lo puedes, todo. Tú podrías hacerlo de otra manera. Quita de mí esta copa. Es sincera esa oración. Pero detrás está la causa de Cristo. El obedecer al Padre. Y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí es donde Jesús vence. Como hombre venció, como Dios venció. 3 veces fue a orar. No fue poca cosa, ¿verdad? ¿Han oído eso? 3 veces, ¿le llama la atención? 3 veces fue. Y oró lo mismo 3 veces. 3 veces le pidió al Padre, quita de mí esta copa. Pero las 3 veces dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. No es fácil. El Señor Jesús jamás nos ha dicho que va a ser fácil hacer su voluntad. Jamás. Nunca nos ha prometido que esto va a ser color de rosa. Va a ser difícil dar la vida y morir por Él. Pero tenemos una ventaja. Pedro en ese momento no tenía ese poder para dar la vida por Jesús. Porque ahora nosotros tenemos el poder, el Espíritu de Dios.
Él es el que nos fortalece, Él es el que nos puede ayudar a morir, porque es Jesús en nosotros. La causa de Cristo se compone de 3 elementos. 1, amar incondicionalmente. 2, perdonar. Y 3, servir. Esa es la causa de Cristo. Así debe vivir el cristiano. Amar incondicionalmente. No hay pero. Amar lo que Jesús amó. A las personas por las cuales Él murió. Él murió por toda la humanidad. ¿Qué amamos nosotros? ¿A quién amamos? ¿Somos selectivos en amar? Perdonar. ¿Cómo perdonó el Señor Jesús? Dice que aunque éramos pecadores, Cristo entregó su vida por nosotros. Y servir, Marcos nos los declara claramente. Él vino a servirnos y lo hizo hasta la muerte. Y muerte de cruz, porque solo con su sangre, con el pago de su sangre, Él podía darnos libertad. Hoy Él nos pide que muramos a nuestro ego, y al morir a nuestro ego, vivamos para Él, en sus fuerzas. En conclusión, tenemos que estudiar estas 3D. ¿Recuerdan esas 3D? Distinción, distinguir correctamente al Señor Jesús. ¿Quién es Él para mí? Pregúntese todos los días, ¿quién eres tú para mí, Señor Jesús? ¿Eres mi Dios? ¿Eres mi Salvador? Eres solo mi Salvador, pero no eres mi Señor. Desarrollo, ¿está creciendo usted en el Señor? ¿Está creciendo espiritualmente en el Señor y haciendo morir cada día más su yo? Dedicación solamente a aquellos que sigan la causa de Jesús. Perdón incondicional. Amar incondicional. Perdón y servir. Son los únicos que pueden dedicar su vida. Porque solamente el que ama, el que ha conocido el amor de Dios es el único que puede amar a la humanidad, al perdido. Eso es lo que Dios nos llama. Eso es lo que Dios nos pide. Así que estudiemos estas 3D en nuestras vidas: distinción, desarrollo y dedicación. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor. Gracias, Padre, por este pasaje. Es un principio, Señor, de preparación. Tú fuiste ungido por esta mujer. Ella hizo una obra que nos es ejemplo el día de hoy. Te preparó para la sepultura, porque no hubo tiempo para embalsamarte, Señor, para darte una correcta sepultura. Pero ella se adelantó, Señor, porque su interés no era para ser glorificada, sino para exaltar tu nombre. Padre, y que también aprendamos de Pedro, que sabemos que luego aprendió muy bien la lección de no vivir en sus fuerzas, sino por tu causa. Y tu causa es dar la vida por el perdido, dar la vida por los perdidos, por los que no te conocen, por los que están extraviados. Ayúdanos, Señor, a realmente tener eso en nuestro corazón, a vivir por tu causa, amando a los perdidos, dando todo lo mejor que tenemos para la evangelización del mundo, para ganar almas, no para nuestro beneficio ni para hacernos nombres, sino porque fue tu causa, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos
Porque en este tiempo, quizás no sea el último tiempo, pero es el tiempo agradable para ti, para que muchos sean salvos. Que no perdamos las oportunidades, Señor, porque tú no llamaste a los líderes nada más, sino llamaste a un pueblo, a todos los que has salvado. Nos llamaste para que sirviéramos de luz en medio de la oscuridad, de luz a esta generación perdida. No va a ser fácil, pero en tus fuerzas, en el poder del Espíritu Santo podemos hacerlo. Somos la iglesia de Dios viviente, la única que hoy tiene la misión de llevar el evangelio, y la única que tú respaldas, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por este pasaje. Amén.